Esta mañana. Lucas lo leyó. Deseo leer desde el versículo 9. Dice así. Déjeme explicarle algo del Salmo 22. Siendo un salmo profético, ¿qué significa eso? Es un salmo que habla acerca de los sucesos que iban a suceder con Cristo mucho antes de lo que sucedieron. Pero, aparte de Isaías 53 y después algunas descripciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el único que da detalles más profundos acerca de los sufrimientos físicos de Cristo es aquí el Salmo 22. Otros pasajes, por motivos del Espíritu Santo, no dan esos detalles. Pero a veces quizás tenemos temor a entrar a los detalles que da la Escritura en cuanto a sus sufrimientos físicos. Y me gustaría dedicar esta mañana a hablar algunos de estos sufrimientos que él sufrió. Dice así el versículo 9: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Hay una relación particular, obviamente Él es el Hijo de Dios. Hay una relación particular en la creación del cuerpo de Cristo conforme a Hebreos capítulo 10. Me preparaste cuerpo. Sabemos que Dios prepara todos los cuerpos de todos los niños, los bebés. Salmo 139 nos dice eso. Jeremías capítulo 1 dice antes que te formase en el vientre. Job capítulo 10, muchas referencias sobre el tema de que Dios está dentro del vientre formando al niño. Pero obviamente en especial su propio Hijo. Y estamos hablando de su condescencia. Estamos hablando de su inclinación. Cristo, sus días han sido desde la eternidad, como dice Miqueas capítulo 5. Pero su humanidad, la que Él tomó para siempre, solamente la tomó en aquel momento que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Que la Iglesia Católica comúnmente llama a María la Madre de Dios, pero en realidad es la madre de la persona terrenal, el Hijo, que es Cristo, pero la parte terrenal de Él, porque María misma dijo: yo que he sido llegada a ser digna de ser la madre de mi Señor. Y eso es lo correcto. Él es Señor de ella antes de ser Hijo. No te alejes de mí, dice el versículo 11, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Este es el primer versículo que quiero mirar hoy. Vamos a mirar 3. Ya mi esposa dice imposible, pero vamos a mirar 3. Si no, no termino el sermón. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Lástima no está Mauro aquí esta mañana, que cuando tuvo el accidente de moto, ahí estaba, no me acuerdo qué provincia estaba, iba volando en el aire a 120 kilómetros más o menos por hora, y chocó, y dice que en ese momento oró más que Elías, que el Señor lo guarde, que no se le rompa nada, que no le pase nada. Y lo que le pasó es que se le salió un hombro del lugar. Y me dijo que gritaba infernalmente del dolor. Pero eso es un solo hombro. Cuando miramos la persona de Cristo en el Calvario, dice: todos mis huesos se descoyuntaron. Ahora, yo empecé a hacer un estudio estas semanas sobre esto en internet, para realmente entender a qué se refería. El salmista
y el Espíritu de Dios en cuanto a Cristo. Primero que nada, empecé a averiguar a qué se refiere la ciencia médica o con cuántas partes del cuerpo se pueden descoyuntar. Los principales dolores que los hombres sufrimos en eso los niños son los codos y los hombros, pero se pueden descoyuntar hombros, codos, manos, se puede descoyuntar rodillas y tobillos y cadera. Todo lo que se podía descoyuntar conforme a la Escritura, Cristo lo tenía descoyuntado. Algunos por violencia, me faltó uno, que es a donde yo quiero ir, mandíbula. La mandíbula a través de serios golpes, accidente o cuando uno sufre violencia en extremo, como fue lo que sufrió nuestro Señor. Eso fue antes de la cruz. Eso fue en sus pasiones, en sus aflicciones momentáneas de los hombres antes de llegar a ese lugar. Que yo creo que cuando Cristo está llegando a ese lugar, su rostro, como dice Isaías 52, estaba desfigurado más que el de los hombres. Desfigurado porque la noche que fue entregado en el Sanedrín, jugaron con su rostro. Primero le arrancaron la barba, después le escupieron, pero después la Biblia dice, lo golpeaban incansablemente, lo vendaron y le decía profetiza. Y una tras vez recibía los golpes, al punto tal que cuando uno recibe muchos golpes, el rostro obviamente se hincha. Pero sin duda el Señor habría sufrido lo que llamamos la luxación de mandíbula. Que no quiero imaginar el dolor que hay ahí. Mi corazón fue como cera, dice el versículo 14, ya vamos a volver ahí, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se cegó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Dice que más o menos eso sucede cuando hay 3 días sin agua. Obviamente el Señor había tenido agua, pero la deshidratación de la noche de su pasión y el perder de tanta sangre seguramente llegó a esa extensión para que su único pedido a los hombres y su una expresión desde la cruz como si pidiese a los hombres algo es, tengo sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Yo no sé si a todos les he dado el estudio eso médico de los sufrimientos de Cristo, pero se han reunido muchos doctores para estudiar el Calvario. Una lista larga es impresionante, de todo tipo de científicos y médicos para estudiar la cruz. Y crearon un artículo que se llama Los sufrimientos físicos de Cristo desde un punto de vista médico. Yo quiero leerles solo algunas cosas que anoté de eso. Tengo todo el artículo, pero es 13 páginas, es largo. Pero para preparar a lo que quiero decir esta mañana, necesito decir algunas cosas que sucedieron. En Getsemaní, Lucas es el único que describe esto en el capítulo 22 de su Evangelio. En Getsemaní nos dice la Escritura que cuando Cristo estaba ahí, un ángel vino a fortalecerlo. Si el ángel vino del Padre a fortalecerlo cuando estaba en su agonía, es porque estaba profundamente débil. Pedro nos dice que murió en debilidad. Pero déjenme decirles esto. Cuando estaba en Getsemaní, Lucas nos dice que sudaba como grandes gotas de sangre, que es el único que lo dice. Y recuerdan a Lucas, es un ¿qué? Un médico. Entonces Lucas, como es médico, sabe acerca de este proceso llamado
hematidrosis. ¿Y qué es eso? El sudar sangre, hematidrosis, se produce en condiciones excepcionales, dice así el artículo. Para provocarlo se necesita un debilitamiento físico y se atribuye a estados muy altos de estrés. Esto provoca una presión muy alta y congestión en los vasos. Tengo que bajar esto, me parece. No sé, ponerlo por acá. Perdón. Después lo vamos a ver cómo se arregla esto. Una presión muy alta y congestión en los vasos sanguíneos de la cara. La presión tan alta y la congestión provoca pequeñas hemorragias en los capilares de la membrana basal de la piel. Y algunos de estos vasos sanguíneos se encuentran adyacentes a las glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Esta es la primera pérdida de líquidos corporales que experimentó Jesús. Todo lo anterior, estrés, pérdida sanguínea por la hematidrosis, provoca en el cuerpo humano un aumento del metabolismo en su fase catabólica, consumo. Este mismo se refleja directamente en el consumo principal de carbohidratos. Esta reserva es muy pobre y se acaba pronto, por lo que se inicia un estado en el cual se consumen las proteínas del cuerpo y el metabolismo. En condiciones normales, este tipo puede estimular la redistribución del líquido y del espacio intracelular. Es decir, que el paciente comienza a hincharse, la piel se hace frágil y vulnerable a cualquier trauma. O sea, que el proceso de hematidrosis hizo que el nerviosismo del dolor de Cristo aumentara a un volumen de 10. O sea que si me pegan un cachetazo sin ese proceso, mi estado es normal. Pero si yo paso por el proceso de hematidrosis, mi piel es más sensible y el dolor es más provocante cuando me golpean. Y siento más dolor que si estoy en un estado normal. Ahí estaba Cristo, con este proceso de hematidrosis. Sigo leyendo. Después del arresto, durante la madrugada, llevaron a Jesús ante el Sanedrín, a Caifás, al sumo sacerdote. Es aquí a donde le causaron el primer trauma físico. Un soldado golpeó a Jesús en la cara porque se quedó callado mientras Caifás lo interrogaba. Después los guardianes del palacio le pusieron una venda a los ojos y, burlándose de él, le preguntaban quién de ellos le había golpeado, y le escupían y lo abofeteaban y le arrancaban la barba. Lucas 22:63 dice: le golpeaban vendándole los ojos y lo golpeaban el rostro. Por la mañana Jesús, golpeado, lleno de moretones, deshidratado, exhausto por una noche sin dormir, fue llevado desde Jerusalén hasta el pretorio de la fortaleza Antonina, el trono del procurador de Judea, Poncio Pilato. Y estamos familiarizados con lo que pasó en ese suceso. Sucede lo que conocemos muy bien como la flagelación, que era el flagelo romano. Era un látigo corto que consistía en muchas correas pesadas de cuero, con 2 balas pequeñas de plomo, piedras o huesos en las puntas de cada una. El látigo pesado fue lanzado con toda fuerza, una y otra vez sobre los hombros, espalda y piernas de Jesús. Al principio, las correas pesadas cortaron la piel solamente, pero mientras los golpes continuaban, cortaron más profundamente hasta el fino tejido subcutáneo, produciendo al principio un flujo de sangre de los vasos capilares y venas de la piel. Al final, chorreó sangre arterial de todos los vasos y de los músculos. La adrenalina, de una hormona que se produce en la médula de la glándula suprarrenal, en esta situación, estrés y dolor, tiene varias acciones. La primera es la distribución del líquido. Déjenme saltear esto porque es un poco largo, pero dice así: las bolsas pequeñas de plomo produjeron primero moretones grandes y profundos y se abrieron con golpes sucesivos, y después la piel de la espalda se colgó en formas de largas tiras, hasta que el área entera, con una masa irreconocible de tejido sangriento y desgarrado, donde se exponen músculos e incluso las costillas. Había más que eso. Cuando los soldados romanos golpeaban ese látigo, venía por la espalda y venía a los costados,
Dicen que muchos de los órganos de los hombres eran expuestos después de un flagelo de ese tipo. Esto es lo que hacían los romanos. Eran sádicos en su forma de tratar, muy conocidos por esto. Y bueno, imagínense, si podemos, el cuerpo de Cristo ensangrentado, ya toda la piel expuesta en la espalda, en los costados, quizás hasta alguno de los órganos puede ser, su rostro totalmente desfigurado, y hacen un juego con su manto. Se lo ponen y se burlan de él, lo llaman el rey de los judíos, le ponen una espina sobre una corona de espinas sobre su cabeza, que las espinas en Israel eran aproximadamente este tamaño. No eran así, eran así. Yo tengo una en casa, olvidé traerla, que siempre lo utilizo para ilustración. Y después con la caña le golpeaban la cabeza e enterraban la espina, la corona de espinas dentro de su cabeza. Que esa corona de espinas obviamente se va a Génesis capítulo 3, que representa la maldición de la tierra. Yo salté el tema de la crucifixión directamente, porque no es el punto al cual quiero llegar. Pero los clavos. Han hecho estudios sobre 3 lugares donde habían podido clavar a Cristo en las manos. Este está acá en este estudio. El único lugar donde el cuerpo podría sostenerse a través de los clavos es si se pone en este lugar, que esto se considera mano, muñeca se considera mano. Ahora tenemos muchas imágenes de acá, el clavo. El clavo literalmente se puso aquí, en el radio cubital, donde hay un espacio, donde no se rompe ningún hueso, pero cuando se clava ahí, es posible que la mano sostenga todo el peso del cuerpo. Eso es lo que hicieron. Clavaron los dos lados. Ahora tenemos que imaginar que a este punto Cristo está en extremo dolor con muchas situaciones. Flaco, la Escritura nos dice eso. Y después los clavos en las manos y los clavos en los pies. Tenía que doblar las rodillas y poner los dos pies juntos. Se cree que los pies de Cristo fueron clavados juntos. Y es por eso que los soldados, cuando vinieron a matar a los presos de haber estado ahí colgados algunas horas, dice que en algunos casos los tenían colgados en sufrimiento hasta 3 días. En el caso de Cristo fue 6 horas nomás. Empujaban sus pies para poder respirar, porque había asfixia. Ellos no podían respirar, entonces empujaban para que se pueda abrir el paso de aire. Y por eso las expresiones de Cristo en la cruz son cortitas. Empujaba, obviamente tremendo dolor al empujar, dolor de todos lados, y al empujar decía alguna frase que podía decir, y después era sobrevivir. Pero no olvidemos que si todos sus huesos están desconectados, para poder empujar sus rodillas estaba todo deslocado. Estaba pensando en eso esta semana. Produjo tremendo dolor para poder hacer eso. Y por último, se producía la crucifractura. Eso es cuando los soldados venían y pasaban por los presos y tomaban algún elemento como una masa y rompían tibia y peroné para que el que estaba colgado muriese más rápido. Entonces tomaban esa masa cuando estaba ahí y venían y le pegaban lo más fuerte posible para romper tibia y peroné. Cuando llegaron a Jesús, el soldado comprobó que él ya estaba muerto. Entonces le enterró una lanza en el costado y le dice que no salió agua y sangre. Era muy común producir lo que se llamaba la crucifractura, el rompimiento de los huesos de las piernas. A esto voy esta mañana. Vuelvan ahí en sus Biblias a Salmo 24, 14 y 17. Déjenme leerles un texto para que piensen, hermanos, porque esto es algo para pensar. Satanás está delante del trono y mira a Dios y le dice: extiende ahora tu mano y toca su hueso
y su carne, y verás si no blasfema contra ti, en tu misma presencia. Me hizo pensar. Dios permitió a Satanás que tocara hueso y carne de Job. Job dice esto: cuando Dios quiere apartar del hombre la soberbia, el corazón orgulloso, dice Job 33:19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Es interesante que la Escritura refiere a los huesos de Cristo en 3 ocasiones diferentes. Primero en su vida, después en su muerte y después en su resurrección. En su vida, que era el Calvario, nos dice: sus huesos se descoyuntaron y contar puedo todos mis huesos. En su muerte, ningún hueso suyo será quebrado. Él ya estaba muerto. Y luego en su resurrección, entra al aposento, mira a los discípulos y le dice: denme de comer, porque un espíritu no tiene carne que hueso, como veis que yo tengo. O sea que la Escritura nos habla de los huesos de Cristo como algo que pertenece a sus sufrimientos, algo que pertenece a su muerte y algo que pertenece a su resurrección. Su vida, su muerte y su resurrección. Hay más, pero deseo ir llevando este concepto. En el Salmo 22:14, fíjense lo que dice: he sido derramado como aguas. Voy a leerles el texto. Esa expresión de debilidad extrema, sin fuerza, que creo que comienza en Getsemaní, está mencionada cada vez en la Escritura como que se pierde toda fuerza. Por ejemplo, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebraim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. 2 Samuel 14:14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra y no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que no alejar de sí al desterrado. Somos como aguas, dice Job, que van hacia el mar y el río se agota y se seca. Y el versículo anterior dice: así es la muerte del hombre, como agua que desciende al mar, sin fuerza. Cristo dijo: he sido derramado como agua. El creador del universo estaba en el estado más bajo de su expresión de fuerza y poder. Estaba mostrando la realidad de su debilidad, la humanidad de su esencia, queridos hermanos. No es que un Dios estaba en la cruz, sino aquel que se hizo un poco menor que los ángeles, estaba colgando en el Calvario, en debilidad, y dijo: he sido derramado como aguas. Salteo la segunda parte del texto, fíjense que dice: todos mis huesos se descoyuntaron, voy a volver ahí. Pero quiero hablar de la segunda parte, la última parte del texto. Dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Les leo los versículos que la Biblia enfatiza sobre esto, para decirnos a qué se refiere. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Si tú quieres aprender algo de las Escrituras, si quieres saber qué significa, las Escrituras son su mejor comentario. Escuchen esto. Como es lanzado el humo, lo lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Los montes, dice la Biblia, se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio.
Entonces, ¿a qué se refiere? Mi corazón se derrite como cera. Seguramente a la ira que él estaba sobrellevando. ¿Quién podrá sostenerse delante de su ira? Dice Apocalipsis capítulo 6. Cristo dijo, mi vida se ha derramado como agua, estoy absolutamente débil, pero mi corazón se está derritiendo como cera. Lo que quiero decir es que nosotros vemos sufrimientos externos, pero tenía un profesor en el instituto que me decía siempre, ¿y qué de los sufrimientos internos? ¿Qué es lo que se sucede adentro del horno? ¿Qué pasa con esa torta de harina que tú metes a hornear? El calor, el fuego. La excesiva debilidad y el intenso dolor hicieron que su vida más íntima se sintiera como cera derretida por el calor. La liturgia griega utiliza la expresión tus sufrimientos desconocidos. El fuego de la ira del Todopoderoso habría consumido nuestras almas para siempre en el infierno. No era un trabajo ligero soportar como sustituto el calor de una ira tan justamente terrible. El doctor Gill observa sabiamente, si el corazón de Cristo, el león de la tribu de Judá, se derritió ante ello, ¿qué corazón puede soportar o qué manos pueden ser fuertes cuando Dios trata con ellos en su ira? Mi corazón, dijo Cristo, se derritió como cera. En el Salmo 69, otro salmo profético, dice, la injuria ha quebrantado mi corazón. Nosotros vemos a alguien y decimos, nos reímos de todo el tiempo, nos burlamos. Nos burlamos, nos menospreciamos, nos burlamos, nos menospreciamos. Y llega un momento que esa persona se quiere ocultar, se quiere esconder, no quiere salir más, se siente tan menospreciado, tan desechado. Es una realidad eso. Me dicen que la tendencia de los chinos y los japoneses al menosprecio es el suicidio. Tú menosprecias su ropa, su manera de vestir, algo que ellos han hecho, son rápidos a correr hacia el suicidio. No soportan el menosprecio. La Biblia dice que Él es el menospreciado del alma. La Biblia dice que las injurias quebrantaron mi corazón. O sea que si nosotros hubiésemos acercado a Cristo a escuchar todas esas injurias, hubiésemos dicho, pero Él es Dios, se la aguanta, se la banca. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que las injurias quebrantaron mi corazón. Lo harían contigo también. Vuelvo a la frase del versículo 14, juntamente con la 17, contar puedo todos mis huesos. ¿Qué pasa cuando hay una luxación de hombros? Uno mira a una persona que tiene un hombro luxado, se ve, ¿no es cierto? Se nota que está deformado. Los huesos están diseñados para mantener forma y movimiento. Tienen cinco funciones en el cuerpo. La primera es sostener una forma. La segunda es mantener movimiento. La tercera es producir células sanguíneas, glóbulos rojos y blancos. Proporciona protección a los órganos, como nuestro corazón, nuestras costillas, nuestros pulmones, nuestro cráneo, nuestro cerebro. Piénsenlo de todos los ángulos posibles. Es interesante cuando yo hice estudio años atrás sobre que cada miembro del cuerpo adentro está guardado por una bolsa. ¿Sabían eso? Eso es impresionante. Agarra tu mano y haz esto. ¿Qué se produce? Calor. Cuando tu corazón bombea todo el día 100.000 veces al día dentro de esa cavidad, producía tanta temperatura que en horas te morirías. ¿Qué hizo Dios? Lo resguardó dentro de una bolsa que tiene 2 paredes lubricadas con aceite intermedio. Entonces todo el calor se retiene dentro de esa bolsa. Y cada órgano está guardado por una bolsa. Todos los órganos del cuerpo están guardados para no contaminarse con la enfermedad del otro órgano. Entonces tú tienes problemas con el corazón, quizás quede ahí en el corazón. No afecta a los demás órganos. Están guardados. Pero cuando el corazón produce esa aflicción 100.000 veces por día, la temperatura que eleva
los médicos dicen suficiente para morir, pero no mueres. ¿Por qué no mueres? Porque Dios ha puesto una bolsa protectora ahí adentro que guarda el calor en ese recinto. Protección de órganos y almacena minerales. Esa es la función de los huesos. Se pueden producir luxaciones en, yo lo dije, tobillos, rodillas, hombros, cadera, codos y mandíbula. Los dedos y las manos de los pies. Imagínense el clavo yendo acá adentro, esto quedó sin funcionar. Se comienza a salir de su lugar. El peso del cuerpo. Cristo se empezaron a salir los hombros de su lugar, sus rodillas de su lugar. En la posición, dicen los doctores, en esa posición, cualquier músculo y cualquier hueso, articulación, se sale del lugar. O sea que cuando Él dijo, todos mis huesos están descoyuntados, no era una exageración. Y estaba sufriendo el dolor intenso de lo que tener esos huesos sacados del lugar. Pero no solo eso. Déjenme leerles. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, dijo Job. No quiero en detalles, son un poco difíciles de recibir, pero mi papá tenía 92 kilos cuando empezó con su cáncer. Y cuando murió tenía 47 kilos. Y los huesos que no se veían comenzaron a aparecer. Job dice, su carne desfallece de manera que no se ve. Y sus huesos que antes no se veían, aparecen. Cristo podía contar todas sus costillas, podía contar sus hombros, clavícula. Podías ver expresivamente los huesos. En este momento, en mi cuerpo, tú puedes ver algunos de mis huesos, mis manos. Imagínate que toda la piel, todo el cuerpo, todo era así. Contar puedo todos mis huesos. ¿Qué había sucedido ahí? Había enflaquecido terriblemente. Job habla acerca de esto. Lamentaciones dice, oscuro más que la negrura de su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Miramos a una persona que parece que es lo que decimos siempre, piel y ¿qué? Piel y hueso. ¿Y dónde está la carne? Piel y hueso. Dios puso un poco de carne en los huesos para que da una apariencia, pero saquemos ese órgano que tenemos, el órgano más grande del cuerpo, ¿cuál es? La piel. Saquemos la piel del cuerpo, sáquenla nomás, hacemos un poco de bisturí, sacamos la piel que, ¿cuánto mide más o menos? Es muy finita, milimétrica. Esa es tu belleza. Saquen tu piel y vamos a ver qué, nervios, vasos sanguíneos, músculos, tejidos. Te digo, eso es una cosa asquerosa andando. Pareces un monstruo. Lo que cubre todo eso es milimétrica piel. Pero cuando se deshidratan los músculos y la carne y queda sin sangre, se pega la vida, se pega la piel a los huesos. Y Cristo dijo, contar puedo todos mis huesos. Podía contar sus huesos estaban fuera del lugar, podía contar. Pero acá viene la hermosa verdad, que cuando en la Pascua se tenía que comer el animal, Dios había mandado que los huesos no se podían quebrar. ¿A qué se refería la Biblia con eso? Fíjense en el Salmo 34, si tienen su Biblia ahí un momento, Salmo 34. El versículo 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Cuándo pasa esto? Escuchen, vienen los soldados romanos a producir la crucifractura, que es romper las tibia y peroné para que se mueran rápido, y encuentran que Cristo ya está muerto. ¿Por qué no agarraron una mesa y lo rompieron los huesos igual?
¿Por qué no pudieron agarrar una masa y romperle los huesos a Cristo? Déjenme llevarles a otra ilustración. Quizás no conocen mucho de esto, pero hay una profecía bíblica en Jeremías, capítulo 45, que dice: el Señor Dios tu Dios entró por ella. Era la puerta dorada de Jerusalén, que da justo al templo de Salomón. Y cuando Cristo vino en la entrada triunfal, entró por esa puerta. Y Jeremías lanzó una profecía: Jehová tu Dios entró por ella, por lo tanto estará cerrada. Y desde el año 70, Tito mandó, sin motivo alguno, a que se cerrara esa puerta. Es la única puerta de las 12 que tiene Jerusalén que está cerrada. Y nunca más se ha abierto. Esa es la puerta que da al templo, a la mezquita de Amán. No se permite abrir. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Jeremías 45, yo, Jehová tu Dios, pasó por ello, por tanto permanecerá cerrada. ¿Cuándo se va a volver a abrir? Salmo 24. Cuando el Señor de gloria vuelva, dice: levantad puertas de vuestras cabezas, abrió puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Cuando Cristo regrese en su profecía a tomar Jerusalén, va a entrar por esa puerta dorada. Cumplimiento de la profecía. Hasta el día de hoy, antigua Jerusalén, esa puerta sigue cerrada. ¿Por qué no se le quebraron los huesos a Cristo? Déjeme darle 4 motivos. Déjeme leer algunos versículos primero. Juan dice: por estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Dios le dijo a Satanás, he aquí, está en tu mano, pero guarda su vida. Ahora escuchen, primer motivo por qué no se le quebraron las piernas. Porque Cristo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo me la doy, me la quito y me la vuelvo a dar. Si le hubiesen quebrado los huesos, significaba que ellos lo mataron. Él dijo: nadie me quita la vida. Segundo motivo, el cumplimiento eterno de su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una profecía que Dios iba a no permitir que después de la muerte de su Hijo sigan toqueteando el cuerpo. ¿Saben cómo me gusta a mí eso? Su palabra es firme, tú no la puedes transgredir. Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá. Cristo estaba muerto, pero había alguien que estaba cuidando de él, del cielo. No frenó que los hombres hagan de lo que quisieran. Hicieron de lo que hicieron hasta la muerte. No temáis al que puede destruir el cuerpo y después de esto más nada puede hacer. Ellos se encontraron que podían hacer todo con Cristo hasta que Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero después ninguno de ellos podía quebrar el hueso suyo, porque la profecía decía: nadie se los va a quebrar. Tercero, el no quebrar los huesos manifestó el límite de Dios. Todo, escuchen bien hermanos, todo tiene límite. Dios le puso límite al mar: hasta aquí llegarás y no pasarás. Dios le puso límite a Satanás, le dijo: guarda su vida. Podés tocar su hueso, su carne, pero no lo mates. Miró a los hombres y dijo: me van a matar a mi hijo, pero no le van a tocar un solo hueso. Así como está. Este es el límite. A mi hijo no pasan este límite. Y no pudieron pasar. Pero ¿qué dice el Salmo 34, versículo 20? Noten lo que dice. Él guarda. ¿Quién es Él? Cristo está muerto. El Padre. Él guarda. Este es el cuarto motivo. ¿Por qué no pudieron? Cuando Pilato se enteró de que Jesús había muerto, se sorprendió de que había muerto tan rápido. Malos soldados le dijeron: no, es verdad.
Vinieron corriendo los fariseos escribas a decirle, mira, este engañador dijo que al tercer día va a resucitar. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hay que meterlo en la tumba, poner una piedra, sellarla y poner una guardia de soldados. Exactamente eran 16. Cada uno de ellos podía pelear contra 800. Era la élite romana. Y los pusieron ahí para que no se robasen el cuerpo de Jesús. ¿Qué hicieron? Pusieron una guarda a la resurrección. De aquí ese cuerpo no se mueve. Dios dijo que Él iba a guardar los huesos de su Hijo. Que ninguno sería quebrantado. Escuchen. Tú, Jehová, los guardarás de generación en generación para siempre. David dijo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. He oído a algunos padres acá decir en ocasiones. No me acuerdo, me parece que Jessica en un momento lo dijo de Ezequiel. Le dije, ¿qué pasa si Lucas queda ahí embragado en algún momento? Bueno, que venga caminando, no sé si yo algo así. Pero ¿qué pasa si es Ezequiel? Le voy a gustar todo. ¿Qué pasa con Román? Yo me acerqué a Román y le pego un cachetazo. Sin motivo alguno. O lo escupan la cara. ¿Me va a dejar? ¿O algo hacer eso? No. Él es el mayor defensor que su hijo tiene. Su padre. Ese lo guarda. Nosotros como padres guardamos a nuestros hijos. Es algo que hacemos por naturaleza. Es innato en nuestro ser. Dios lo puso ahí. Dice la Escritura, guarda mi alma y líbrame. Amad a Jehová, a todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. No darás tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cristo dijo, Padre, yo me tengo que ir de este mundo. Guárdalos. Guárdalos. Hermanos, hay un guarda que es Dios. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Oh, si he pecado contra ti, ¿qué puedo hacerte a ti? Oh, guarda de los hombres. Siempre pienso en la frase de Caín al Señor. ¿Acaso soy yo guarda, mi hermano? Qué poco interés tenía en su hermano. Yo me acuerdo que yo y mi hermano peleamos todo el tiempo. No hemos sacado sangre, hemos peleado a piñas, todo. Sí, yo y mi hermano. Y yo era más grande que él, vergüenza mía. Pero él no se quedaba atrás. Jugábamos la pelota juntos y después de un partido nos agarramos a trompadas. Mi padre nos hacía memorizar Efesios 4:32, pero no ayudaba para nada. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Jamás me vuelve a decir texto, lo tenemos que mirar toda la semana. Mi papá venía a decir, ¿aprendieron el texto o no? Y nos tenía machacando con eso a mi hermano Ramón. Pero que vos no me vengas a tocar a mi hermano. Porque yo saltaba en defensa de él. O alguien me pegaba a mí, porque él saltaba en defensa mía. Porque quizás no nos guardamos mutuamente, pero donde vos te metés, me va a despertarte el león. Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo. Hasta la vejez yo mismo, hasta las canas yo soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré, dice Jehová. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios que sobre toda paz y todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo.
¿Se acuerdan ustedes? Hay esos síntomas pequeños en la pasión de Cristo, en su Getsemaní, en su agonía, que de repente vinieron y Judas Iscariote le dio un beso y los soldados estaban, Pedro, uno de los discípulos, levantó una espada y quiso cortar la cabeza y le salió mal porque no era soldado, y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. ¿Qué hace Cristo? Él se agacha y le agarra la oreja. Yo me imagino al hombre ese, mirándolo. Si fuese yo, venían a mí, yo hubiese agarrado la oreja y la tiraba lo más lejos posible. No, ¿qué hace el Señor? La levanta y se la pone. Y santo remedio, se sanó. Yo no sé si ese hombre carburó. Dijo, este no es enemigo. Mira lo que recién me hizo. Me sanó la oreja. Y yo lo vengo a maltratar a él. Pero él agarró y dijo estas palabras. Yo soy, llévenme a mí. Y luego que dijo clase, dejarlos ir a estos. Estos no los pueden tocar. Nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte daño. Dios le dijo a Josué, nadie podrá hacerte daño, yo estaré contigo. Cuando Cristo supo que el Padre lo iba a guardar después de muerto, dijo, guardaré sus huesos, ni un hueso será roto. En la resurrección pudo venir a sus discípulos y decir, mirad mis manos. Cada vez que la Biblia habla de hueso y carne, habla de identificación. Adán miró a Eva y dijo, wow. Es literal, el hebreo así es. Dios se la trajo a él y le dijo, wow. Esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada varona. Su identificación con ella es, somos hechos de lo mismo. David dijo, soy hueso de mi hueso, carne de mi carne. Cristo dijo, tocad y ved que un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. Vine en carne y hueso, sigo en carne y hueso. Y ahora en Efesios capítulo 5, versículo 30 dice, somos miembros de Cristo, somos parte de su carne, de sus huesos, de su cuerpo. O sea que los huesos de Cristo nos hablan de sus sufrimientos, del guardar de Dios, de su resurrección y de hoy nuestra identificación con Él en la comunión más íntima. Somos parte de Él. Tú eres parte de Él. Él es parte de ti. Él vino para participar de lo mismo y tú participas de Él y de todo lo que Él es. Y el Salmo 22 dice, todos mis huesos se desconectaron. Vamos a tomar un momento de meditación antes de ir a las Escrituras, pero voy a tener un momento de oración. Yendo a 1 Corintios, el capítulo 11, para participar. Voy a pedir a Lisa si puede pasar, tocar el himno número 18. Lo que vamos a hacer esta mañana, para cerrar el culto, es antes de tomar la copa, es cantar las primeras 2 estrofas del himno número 18. Y después, para tomar el pan, vamos a cantar las últimas 2 estrofas. Número 18. Voy a pedir a Lucas si puede ir pasando a repartir la copa. Sumando por el mío, gloria a Dios, con su justicia Cristo me visitó.
doloroso vida y muerte en la cruz. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Dice así la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Todos juntos? Cantamos las últimas dos, el 18. Su manto por el mío él cambió, en su quebranto Dios se complació, la copa amarga el Salvador bebió, y el pecado ya desconquistó. Su manto por el mío gran dolor, al Hijo amado el Padre condenó. Por mi Jesús sufrió la maldición, por Cristo doy con gozo salvación. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Dice así la Escritura: así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. ¿Todos juntos? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo juntos. Tú sabes, oh Dios, que no comprendemos las aflicciones físicas de Cristo, lo que Él sufrió por causa de nosotros. ¿Cuántas veces David en los Salmos dice que tenía dolor en sus huesos, pero por su pecado? Cada dolor de Cristo en sus huesos no era por lo suyo, sino por otros. Padre eterno, gracias por aquel que nos amó. Y gracias por aquel que nos lavó de nuestros pecados. Gracias por Cristo. Gracias por poder reunirnos esta mañana. Bendice el resto del día, el principio de esta semana que comienza hoy, que hemos podido hacer lo que dijo el autor Moisés en Génesis 1, en el principio Dios. Ayúdanos a buscar siempre tu reino primero y saber que todas las demás cosas no serán añadidas. Bendice a tu pueblo. Te agradecemos por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.